25 y la forma en que decidieron empezar los animes fue de buena forma. En los diarios de la boticaria temporada 2 vamos a seguir con las aventuras de Mao Mao y compañía, en donde aquí los misterios que en la primera temporada quedaron sin resolver, aquí los van a seguir explorándolos y a la vez tratarles de darle un cierre o una conclusión a dichos misterios. Sin embargo, lo que pasa es que aparentemente conforme van avanzando con esos misterios, nuevos misterios y nuevas incógnitas aparecen y ahora es tanto deber de Mao Mao y compañía tratar de resolver estos misterios y a la vez de tratar de descubrir algo que aparentemente se ha estado ocultando por mucho tiempo. Ok, para los que ya han visto mis videos sabrán que este anime yo ya había comentado al menos su primer temporada, el cual había dicho que era un anime bastante interesante y que tiene bastante potencial para ser uno de los mejores, y que si bien aún con su primera temporada puedo decir que es uno de mis favoritos actualmente. Y yo al enterarme de que su segunda temporada iba a estrenarse este año, que lo que yo esperaba de esta segunda temporada era que al menos estuviera a la par o incluso llegara a superar su primera temporada. Y pues después de haberla visto, puedo decirles en mi opinión personal de que esta segunda temporada es una mejora considerable a lo que fue su primera temporada, ya que aquí tanto las cosas buenas, si bien aquí se siguen manteniendo bien otras cosas que para la primera temporada eran unos errores que tenían que mejorar, aquí no pierden el tiempo y los mejoran bastante. Pero nos estamos adelantando. Empecemos con lo bueno. Sin duda algo de lo que pues sí puedo considerar que se sigue manteniendo bien es tanto la animación como la música. Primero con la animación, aquí se sigue viviendo bastante bien tanto en la iluminación como en los escenarios o el movimiento de los personajes se sigue viendo bastante bien, y lo cual es sorprendente para un anime que en mi opinión personal en cuanto al apartado visual no tiene que ser tan maravilloso. Aquí sí lo deciden explotar, y que en momentos cuando deciden en momentos en donde la animación debe de lucirse, lo hacen de maravilla y se ve bastante espectacular. Y lo mismo puedo decir de la banda sonora, que aquí si bien los temas vocales no se usan ya la mayor parte del tiempo, salvo ya al final, se siguen oyendo bastante bien y acompañan bastante bien las escenas en donde se colocan, y que más esa parte es bastante presente y bastante memorable, a decir verdad. Pero lo que yo sí considero que es una mejora son con los personajes. En la primera temporada, si bien me parecían bastante funcionales y que cumplían con su papel que tenían en la historia, al menos yo sentía que a la hora de cuando tocaba ser recordados, salvo Mao Mao o Jinshi, eran los únicos que resaltaban o que me venían a la mente cada vez que yo recordaba la primera temporada. Y porque del resto de personajes, desde los secundarios hasta los terciarios, ninguno me acordaba ni de sus nombres o de lo que hacían o cuál era su función en la primera temporada. Pero aquí no, a todos los personajes, desde los que ya vimos en la primera temporada hasta incluso de los que ya son introducidos en esta nueva temporada, aquí todos son bastante mejorados, porque aquí ya podemos conocerlos bastante bien y no solamente se limitan a cumplir la función que tienen dicho personaje.
incluso hasta ya hay algunos de los que ya me puedo acordar de sus nombres. Bueno, al menos la mayoría, pero eso lo voy a hablar más adelante. Pero en sí, en general, ya de la mayoría ya puedo identificar quiénes son o cuáles son sus objetivos o, o lo que ocultan o las cosas que les preocupa. Lo cual sí es bastante impresionante teniendo en cuenta de que al menos en su primer temporada eran personajes que solamente cumplían y ya. Pero de los que sí voy a resaltar más son 4 personajes. Y el primero sería nuestra protagonista Mao Mao, que si bien a pesar de que aquí no tiene un desarrollo como tal hasta cierto punto, o bueno, al menos yo no sentí que tuviera una evolución grande, al menos sigue siendo bastante carismática y a la vez sigue siendo bastante inteligente y a la vez de que conserva ese carácter de que cuando alguien la quiere humillar o la quiere maltratar, ella no se deja, no es una blanda, porque cuando tiene la oportunidad de alzarle la voz a alguien, ella lo hace sin dudar, no le importa si es de mayor o de menor rango, pero eso no quiere decir que sea una cretina, porque cuando sabe que es un momento importante o cuando ella ve que hay alguien de suma importancia y que tiene preocupados a todos, ella también se mantiene así con el respeto que se merece y que sabe que tiene que tener cuidado, lo cual es como digo, si bien no es un personaje que a mi parecer haya tenido una acción en esta segunda temporada, al menos me alegra de que siga teniendo su propia personalidad. Pero del que sí más resalto y que me sorprendió fue el personaje de Jinshi, porque en la primera temporada me gustaba de que sí mantuviera ese toque de misterio, de que aquí tiene mucha más importancia y que más aparte de cosas como su pasado o sus intenciones o por qué es tan misterioso, aquí deciden resolvértelo y conforme van pasando los episodios te das a entender por qué es así o por qué tiene esa personalidad o por qué está en la posición que está o por qué decidió tener esa posición, y que me hizo querer saber más de este personaje. Fuera uno de los que más me gustó en esta segunda temporada. La otra que también igual es un ejemplo de cómo esta nueva temporada lo mejoró, es el personaje de Xiaolan. En la primera temporada, si bien solamente cumplía la función de amiga para Mao Mao, y la cual era la que le pasaba mucha información, solamente cumplía esa función y no la exploraba nada más, o no tenía muchos más motivos para estar. Pero aquí no, aquí ya puedo sentir que entre Mao Mao y Xiaolan tienen una relación de amistad bastante buena, en donde se nota que donde se nota que tanto Mao Mao y Xiaolan buscan apoyarse entre sí y tratar de salirse de problemas. Y también porque aquí podemos conocer más o menos hasta cierto punto sus motivos y por qué quiere hacer lo que está haciendo, lo cual es un personaje que demuestra la mejora que tuvo esta primera temporada. Pero el último y el que más destaco es el personaje de Shisui o Loulan, como quieran llamarle. Aquí lo que me gustó fue porque no solamente la limitaron a ser un personaje que igual cumplía la función de amiga para Mao Mao, sino que también tenía muchas más cosas que aportar y que al igual que Xiaolan ayudaba mucho a Mao Mao en sus
problemas o en las cosas que tenía que resolver, pero que también tal parece que lo que más me gustó fue que trataran de ponerle un misterio, de que tal parece que hay algo en más de ella que nosotros no conocemos. Me gustó que la historia al menos igual siguiera con esa aura de misterio en donde cada cosa que nos revelaban o una pista que nos daban o podía ser un nuevo misterio o ayudaba a resolver un misterio que ya nosotros desde la primera temporada ya entendíamos que estaba presente o que simplemente hacía que hacía que los misterios que ya nosotros conocíamos se complicaran aún más y siguiéramos teniendo más preguntas que respuestas, lo cual hacía que la historia se volviera más interesante y que quisieras conocer más de esta cosa. Además de que cuando llegaban la hora de investigar, de indagar, igual era en la parte en donde yo más quería saber más. Pero ya para finalizar de lo bueno, hablemos del ritmo, que aquí, si no mal recuerdo, en la primera temporada yo había dicho que el ritmo era bastante lento, a decir verdad, y a pesar de que sí consideraba de que la historia lograba sostenerse por sí sola, el ritmo terminaba opacando porque había momentos donde yo sentía que la trama o la historia o los temas no avanzaban para nada. Pero aquí no, al igual que los personajes, aquí el ritmo es es uno ya bastante bueno y que acompaña bastante bien a la historia y a los personajes. Como digo, esta nueva temporada de los diarios de la boticaria sin duda es una mejora considerable y que demuestra de que los animes pueden llegar a ser mucho más, pueden muchas más cosas. Pero a pesar de que yo sí considero que es una mejora considerable a lo que fue la primera temporada y a pesar de que varios errores de la primera temporada ya se solucionaron, también a esta segunda temporada agrega sus propios errores y sus propios problemas. Esta parte solamente va a ser con el puro audio porque en sí había grabado estas partes de las cosas malas, pero pues no me gustó cómo quedó y espero por favor que el copyright no me bloquee este video por las imágenes que se están mostrando a continuación. Pero en fin, las cosas que no me gustaron sería el tema de los villanos. En sí digo villanos porque pues esta temporada tiene un buen de villanos y para empezar ese es el primer problema porque en sí no se deciden por quién va a ser el villano principal. En un principio te ponen a un personaje y ya luego más adelante te ponen a otro que esta vez sí dicen que ya es la amenaza principal. Pero en sí el problema es que aparecen ya al final de los últimos capítulos y pues para empezar sus motivos si bien están bastante bien sólidos y son claros, el problema es que debido a que como aparecen ya al final no da tiempo a desarrollarlos y pues se sienten así como villanos genéricos sin que no valen la pena. Y también porque en sí el otro problema que yo tengo es que debido a esto los episodios finales decaen en sí tanto en el ritmo como en lo interesante que es la historia, y si bien sí llega a seguir siendo bastante interesante, no llega al punto de los primeros capítulos. Pero bueno, resumiendo, los diarios de la boticaria temporada 2 sí es una mejora considerable. La verdad esta segunda temporada es bastante recomendable y que yo les invito a que la vean y la juzguen con su propia opinión. Porque sí, como digo, cosas como la animación y la música y la historia se mejoraron se siguen manteniendo bien. Cosas como el tema de los personajes o el ritmo en sí y otras cosas aquí ya se deciden mejorar, pero que no deja de tener pero que aún así arrastra sus propios problemas, como el hecho de que yo siento que los villanos salen sobrando y que más aparte el hecho de que sean
el hecho de que no se decidan por qué quién debe ser el villano principal hace que le pase factura, y que si bien a pesar de que no tienen buenos motivos, no el tiempo que les dan no es el suficiente para poder desarrollarlos, y esto provoca que todos los episodios decaigan y ya no se vuelvan muy interesantes. Pero bueno, esto ha sido mi opinión con respecto a esta temporada, y si quieres dejarme tu opinión y qué te pareció esta segunda temporada, puedes dejármela aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale un dedito arriba, y si no, dale un dedito abajo. Y si quieres que siga trayendo más de este contenido, puedes suscribirte al canal para que pueda seguir trayendo más videos de este estilo, y mis links de mis redes sociales voy a dejar aquí abajo en la descripción. Yo soy el Rey Sonexila y hasta pronto.